Buenas noches, queridos oyentes. Tal vez muchos de ustedes estén familiarizados con la sensación de escalofrío que recorre su espalda cuando escuchan un crujido inexplicable en la oscuridad o cuando ven una sombra inusual en la esquina de su vista. La mayoría de las veces desechamos estos fenómenos como simples trucos de la mente cansada o la casa que se acomoda. Pero, ¿alguna vez se han preguntado si podría ser algo más? ¿Algo sobrenatural? Esta noche les traigo una historia de un hombre que no puede permitirse el lujo de ignorar estas señales. Un hombre cuyo oficio consiste en enfrentarse a estas sombras inexplicables y a los espíritus que se esconden en la oscuridad. Ambientada en el misterioso estado de Veracruz, nuestro protagonista es un exorcista, pero no uno común. Él es el Padre Mateo, un cura católico de un pequeño pueblo que ha sido bendecido, o tal vez maldito, con la capacidad de percibir y combatir a las entidades oscuras que acechan a su alrededor. Se le respeta y teme en igual medida por su inusual vocación. Una noche, durante una tormenta particularmente violenta, una familia desesperada llama a su puerta. Su hija, una niña apenas de 10 años, ha caído en un estado de delirio, hablando en lenguas desconocidas y proclamando predicciones oscuras. Sienten que algo la ha poseído a su pequeña y esperan que el Padre Mateo pueda liberarla. El Padre Mateo acepta el desafío y se prepara para su ritual. Sin embargo, cuando se enfrenta al espíritu que habita en la niña, se da cuenta de que no es un simple demonio, es una entidad antigua y poderosa, una que parece conocerlo y reclamarlo. Los eventos se intensifican a medida de que el Padre Mateo se sumerge más en el abismo, atrapado en un juego mortal con una entidad que no solo busca destruirlo, sino también descubrir los secretos enterrados en las profundidades de su propio pasado. A medida que se acerca el clímax, la tensión aumenta hasta convertirse en un crescendo de horror y desesperación. El Padre Mateo, atrapado en una batalla sobrenatural por su vida y alma, descubrirá que no todo es lo que parece y que el camino hacia la salvación puede estar lleno de sombras. Mientras el Padre Mateo lucha contra el espíritu, un horrible reconocimiento inundó sus pensamientos. Con una voz como un trueno que resonaba en el silencio, el ente pronunció su nombre no como Padre Mateo, sino como Mateo Delgado. Fue un nombre que el padre no había escuchado en años, un nombre que había dejado atrás cuando tomó sus votos sagrados. Ese nombre pertenecía a su vida anterior, una vida de pecado y desenfreno, antes de encontrar su fe. Con horror, se dio cuenta de que el espíritu era una sombra de su pasado, un demonio que él mismo había evocado en su juventud imprudente. En su desesperación, el Padre Mateo recurrió a los rituales más sagrados de la iglesia para expulsar a la entidad. Utilizó la campana de Francisco, una reliquia sagrada pasada de generación en generación entre los exorcistas de su orden. Se decía que la campana había sido bendecida por el mismísimo San Francisco de Asís y que su sonido podía expulsar a los demonios más oscuros. Cada tañido de la campana resonaba en la pequeña habitación, luchaba contra los aullidos del ente. Además, llevaba consigo la medalla de San Benito, un amuleto de protección contra el mal. En su superficie estaba grabado el exorcismo de San Benito, las palabras latinas "Vade retro Satanás" o "retrocede Satanás". Cada vez que el Padre Mateo sostenía la medalla hacia la niña poseída, la entidad gritaba con furia, como si las palabras grabadas en la medalla le causaran un dolor inmenso. La batalla entre el Padre Mateo y el espíritu oscuro se intensificó, cada uno intentando superar al otro, cada uno desgarrándose entre los fragmentos de su pasado compartido. El espíritu utilizó cada pecado, cada transgresión del pasado del Padre Mateo para atormentarlo, mientras que él se aferraba a su fe, convirtiéndola en un escudo contra los ataques del demonio. La historia del Padre Mateo y este espíritu oscuro que está lejos de terminar. La lucha por el alma de la niña, el destino del Padre Mateo y la confrontación con su pasado oscuro aún están por llegar. La confrontación entre el Padre Mateo y el espíritu continuó durante días, en un torbellino de tañidos de campana, recitaciones de oración en latín y gritos inhumanos.
Los aldeanos alrededor de la iglesia vivían en un constante estado de temor, mientras los sonidos de la lucha espiritual los mantenía despiertos noche tras noche. Al final de la séptima noche, el padre Mateo se encontraba agotado y al borde de la derrota. Su fe, aunque firme, estaba siendo probada hasta sus límites. Estaba lleno de dudas y miedo, enfrentándose no solo a un demonio, sino también a los pecados de su pasado que este ente había desenterrado. Fue entonces cuando ocurrió un milagro. En medio de la tormenta espiritual, una luz brilló. Era la luz de la Virgen de Guadalupe, un manto de serenidad y fuerza que envolvía a la desgastada figura del padre Mateo. Con una renovada determinación, invocó el poder de la Virgen, pidiendo su protección y guía en este oscuro camino. Sosteniendo la medalla de San Benito en una mano y la campana de San Francisco en la otra, el padre Mateo pronunció las palabras del exorcismo con una fuerza que no había sentido en días. El demonio gritó, luchó, pero la luz de la Virgen era demasiado poderosa. Con un último aullido de frustración, el ente fue expulsado, dejando atrás a una niña asustada y a un hombre agotado, pero triunfante. Pero incluso en su victoria, el padre Mateo sabía que su lucha no había terminado. El demonio de su pasado había sido expulsado, pero aún quedaban muchos otros, esperando en las sombras. Y mientras la luz de la Virgen de Guadalupe se desvanecía, sabía que se había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Entonces, así concluye el relato del valiente padre Mateo y su lucha contra las fuerzas de la oscuridad. Un hombre que, a pesar de su propio tormento y las pruebas de su fe, nunca dejó de luchar por la luz. Un recordatorio que todos nosotros, de que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser un faro de esperanza. A esta historia la llamo la batalla interior del padre Mateo. Esta historia la escuché por ahí. Creo que le pasó al párroco de un amigo, quien vivió en la Sierra Madre Oriental. Espero que hayan disfrutado de la historia. Os dejo una reflexión importante. Cada uno de nosotros tiene sus propios demonios internos que enfrentar. Pueden tomar muchas formas: el miedo, la culpa, el arrepentimiento. Pero al igual que el padre Mateo, tenemos el poder dentro de nosotros para enfrentar estos demonios, para expulsarlos y seguir adelante. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz que nos guía y nunca debemos olvidarlo. Buenas noches y hasta la próxima.